La humanidad vista desde el espacio. Ahora vivimos en un mundo interconectado con una impresionante complejidad, forjado por revolucionarias innovaciones durante miles de años. Innovaciones que nos han llevado a construir una intrincada red de redes que facilitan nuestro progreso. Ahora, por primera vez, podemos visualizar los lazos invisibles que nos mantienen unidos. Esta es la historia de cómo nuestro ingenio dio forma al mundo moderno y de cómo lo usaremos para asegurar nuestro futuro. La humanidad desde el espacio. Nuestro viaje comienza cuando la Tierra tenía menos de 5 millones de habitantes. El creciente fértil en el levante mediterráneo, año 10.000 a.C. Hogar de una revolucionaria innovación que dio lugar a una de nuestras redes globales más importantes. En estas tierras fértiles, nuestros antepasados plantaron las primeras semillas. Algo aparentemente insignificante cambió la humanidad para siempre. La plantación de semillas es capital en la historia de la humanidad, porque cambió por completo nuestra alimentación. Pasamos de ser cazadores y recolectores, como hemos sido durante casi toda la historia, a convertirnos en agricultores. Pero la agricultura no se limitaba a Oriente Medio. De forma independiente, otras tribus en otras partes del mundo comenzaron a cosechar. En México, los olmecas empezaron a plantar maíz hace 9.000 años. Hace 8.000 años se sacaron las primeras patatas de la tierra en los Andes peruanos. El arroz se sembró por primera vez en el Valle del Río de las Perlas en China hace 7.000 años. Y en el 3000 a.C., el trigo ya se había extendido por Europa. La agricultura se convierte en nuestra única actividad. La posibilidad de observar la Tierra desde el espacio nos permite ver una enorme huella sobre el planeta. Usamos el 10% de la superficie de la Tierra para cultivar. Y más del doble para abastecer a nuestro ganado. La ganadería vacuna más grande del mundo ocupa más que Israel. Y los cultivos de trigo equivalen a la superficie de Groenlandia. Necesitamos casi la mitad del terreno del planeta para alimentarnos, y esa cifra aumenta cada día. Pero la agricultura no solo nos proporcionó alimento, sino que transformó radicalmente el comportamiento humano. Por primera vez, la agricultura nos permitió dedicar parte de nuestro tiempo a otros quehaceres, dejando de preocuparnos por la comida las 24 horas. Durante decenas de miles de años vivimos en pequeñas tribus de cazadores, recolectores, buscando alimento incesantemente. Pero la agricultura nos permitió asentarnos. Esto fue lo que por primera vez nos permitió permanecer en un lugar. Ya no teníamos que ir moviéndonos para encontrar alimento. En estos primeros asentamientos reforzamos otro rasgo humano, la cooperación. Y trabajando juntos pudimos compartir nuevas ideas y habilidades que hicieron florecer nuestro ingenio.
Esas personas pudieron salir y especializarse en nuevos papeles en la sociedad. Se convirtieron en expertos carpinteros, tejedores o herreros, y a través de este proceso basado en la agricultura construyeron civilizaciones complejas y competentes. Con estas nuevas habilidades creamos las primeras civilizaciones cuyas ruinas aún se pueden contemplar en las regiones donde aprendimos a cultivar por primera vez. Gracias a la agricultura construimos las primeras ciudades, como Jericó, Erbil y Biblos. Las más antiguas llevan 11.000 años habitadas. Estas son las bases del mundo moderno. El simple hecho de plantar una semilla transformó nuestra forma de ser como especie. Hizo posible que nos congregáramos en asentamientos que posteriormente se convertirían en ciudades y en la sociedad conectada y global que tenemos hoy. Desde el espacio se puede ver lo enormes que han acabado siendo nuestras ciudades modernas. Algunas se han fundido, formando metrópolis gigantes, donde se han congregado más de 50 millones de personas. Se pueden distinguir las metrópolis más importantes que cruzan los Apalaches, desde la costa oeste hasta el hielo y el granito de Canadá, y todo en un solo vistazo. En los 90 minutos que tardamos en orbitar la Tierra, podemos ver el impacto de la humanidad a nuestro alrededor y comprobamos cómo ésta se ha extendido por el planeta. En la actualidad, más de 500 ciudades albergan a más de 1 millón de personas. Lo sorprendente es que este crecimiento desmesurado de las ciudades modernas comenzó hace solo 250 años. Durante la mayor parte de la historia, las ciudades fueron una excepción. Había pocas ciudades grandes, la mayoría vivía en el campo y esa situación se mantuvo durante miles de años. ¿Qué desencadenó el crecimiento de las megalópolis actuales? La respuesta tiene que ver con el ingenio de un hombre cuya sencilla idea revolucionó el mundo, dando lugar a una de las mayores migraciones masivas en la historia de la humanidad. Nuestro mundo interconectado se ha ido forjando durante miles de años. Hoy, los satélites del espacio revelan la red de redes artificiales que nos unen a nivel mundial, incluyendo las ciudades. La población de las primeras ciudades permaneció estancada durante miles de años. Pero hace 250, un hombre tuvo una idea que revolucionó el mundo. Gran Bretaña, 1765. Mientras la mayoría de nuestros antepasados trabajaban en el campo, el ingeniero escocés James Watt decidió mejorar una reciente innovación: la máquina de vapor. Hasta entonces, las máquinas de vapor eran primitivas y tenían un uso muy limitado. Pero con unos cambios esenciales, Watt aumentó enormemente la eficiencia de esta máquina, desatando el increíble potencial del vapor. En la historia de la humanidad se han dado 3 grandes saltos adelante. El primero fue aprender a controlar el fuego, el segundo la agricultura, y la tercera gran diferencia se logró cuando aprendimos a usar el vapor para producir energía. Los ingenieros acogieron la máquina de Watt, que abrió paso a una nueva oleada de innovación humana casi de la noche a la mañana. De repente, una sola bomba de agua a vapor en una mina de carbón podía reemplazar a 500 caballos.
Y ahora se podía fabricar no solo con las manos, sino también mediante máquinas. Por primera vez, la sociedad humana se liberó de las limitaciones de la fuerza muscular y empezó a usar la maquinaria. La energía de vapor dio lugar al mayor periodo de cambio en el comportamiento humano en 1000 años. Y esto afectó sobre todo a Manchester, en Inglaterra. Gracias a James Watt, este tranquilo pueblo mercantil rápidamente sucumbió a la energía de vapor. Decenas de miles de personas abandonan el campo buscando trabajo en las nuevas fábricas. En solo 50 años, la población de Manchester pasa de 20.000 habitantes a 160.000. Y se convierte en la primera ciudad industrializada del mundo. Lo increíble es que las ciudades pueden crecer tanto como quieran porque se pueden transportar alimentos por ferrocarril, al igual que carbón, personas. De repente, ¡pum!, se crea una enorme área metropolitana. Y esto se convirtió en un episodio de transformación en el comportamiento y la historia de la humanidad. Nos abrió el mundo. La revolución industrial unió a la gente como nunca. Por primera vez en la historia, la población de las ciudades de todo el mundo se expandió de forma masiva, aumentando a millones en solo unas décadas. Otro gran paso adelante para construir el mundo actual. Lo vemos en India, en China, en Tokio. De pronto, ciudades industriales como Detroit pasan de tener 250.000 habitantes a 1 millón en una sola década. Es extraordinario. Todo da un giro radical. Las ciudades estallan. La revolución industrial desencadenó una de las migraciones masivas más importantes del mundo moderno. Si nos remontamos a 1800, solo un 3% de la población mundial vivía en las ciudades. Entonces llegó la máquina de vapor, el ferrocarril, la revolución industrial y ¡fium!, la curva se disparó. Se marca el inicio de la era urbana. 1,2 millones de personas por semana se mudaron a las ciudades en todo el mundo en aquella época. Es increíble. Este cambio humano desencadenó un momento único en la historia de la humanidad. En el año 2006 ocurrió algo realmente significativo para la historia humana. Este año fue el primero en el que los habitantes de las ciudades superaron a los del campo. La revolución industrial nos convirtió en una sociedad urbana. Pero mantener el mundo moderno requería otro brote de ingenio. Algo que daría lugar a la mayor red de ingeniería del planeta. Una a la que casi todos estamos conectados. Hemos construido un mundo en el que nuestra tecnología abarca todo el globo, uniendo a miles de millones de personas. Desde el espacio se pueden contemplar las consecuencias de nuestro ingenio. 28 de octubre de 2011. Base Vandenberg de la Fuerza Aérea, California. 3, 2, main engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta II with the NPP satellite. La NASA lanza el satélite Suomi. Diseñado para estudiar la meteorología,
pero con un ojo electrónico cientos de veces más sensible que los satélites anteriores, también revela la interconectividad de nuestro mundo electrificado. Esto es el mármol negro. Una composición despejada del mundo hecha con miles de imágenes recopiladas por el Suomi en 312 órbitas. Refleja casi cada luz que encendemos. Cuando veo las imágenes del mármol negro de la NASA, me quedo pasmado. Es una ilustración impresionante del impacto que la electricidad y la red eléctrica han tenido en la especie humana. Aquí se ve el río Nilo brillando como un lazo de luz que se extiende sobre la ciudad de El Cairo. Las luces de cientos de arrastreros revelan una frontera artificial invisible mientras patrullan sus aguas territoriales. Y mientras Corea del Sur brilla, Corea del Norte permanece totalmente a oscuras. Desde que nos levantamos por la mañana, vamos al trabajo, trabajamos y nos acostamos por la noche, casi todo lo que hacemos requiere electricidad de una forma u otra. ¿Cuál fue el punto de inflexión que encendió la chispa del mundo moderno? ...31 de diciembre de 1879... Menlo Park, Nueva Jersey. El inventor Thomas Edison presenta su versión mejorada de la bombilla eléctrica. Ha creado un filamento con bambú y carbono. La bombilla de Edison ilumina más y durante más tiempo que las anteriores, con una duración de más de 1000 horas. Pero una bombilla no vale nada sin una fuente de energía. Al fin y al cabo, se necesita sacar la electricidad de donde se genera, una central eléctrica, y llevarla a donde se usa, los hogares y las fábricas. Y para eso, se necesita otro invento. Thomas Edison perfeccionó la bombilla tal y como la conocemos. Lo que no es tan conocido, y sin embargo es más importante, es que Edison también creó el tendido eléctrico. Edison construyó una pequeña red de cables eléctricos para llevar la energía a cientos de bombillas nuevas en el sur de Manhattan. Esta fue la primera red eléctrica. Inspirada por la brillante idea de Edison, en solo 100 años, la red eléctrica adquirió un tamaño colosal. En Norteamérica, cientos de centrales eléctricas proveen de electricidad a casi 1 millón de kilómetros de líneas de transmisión de alto voltaje. Estas, a su vez, conectan miles de ciudades, proporcionando energía a más de 300 millones de personas. Con el cable de cobre suficiente para llegar hasta la Luna y volver. La red eléctrica es una máquina asombrosa. Es seguramente la máquina más grande y sofisticada construida por el hombre. Es hasta difícil cuantificar el tamaño de este aparato. Hoy en día el mundo está envuelto en una red eléctrica. 47.000 kilómetros de cable distribuyen la electricidad por toda Australia.
En India, esa cantidad se duplica. La red rusa cuenta con más de 1 millón de kilómetros. En Europa, 3 millones de kilómetros de cable conectan 23 países entre sí. En todo el mundo, la red eléctrica suministra electricidad a más de 5.000 millones y medio de personas, el 80% de la humanidad. A partir de la visión de un hombre, creamos esta maravilla moderna. La red eléctrica es uno de los sistemas o tecnologías más complejas creadas por el hombre y extendidas por todo el mundo. La electricidad es la sangre de la sociedad moderna. Y el tendido son sus venas. Y hasta que no nos la cortan, no la apreciamos realmente. De pronto, la vida se detiene. No se puede navegar por Internet, no funciona ninguna luz, no se puede hacer nada. Pero solo cuando no tenemos electricidad nos damos cuenta de lo ubicua que es y de cómo funciona el mundo contemporáneo. Para abastecer al mundo moderno, dependemos de dos sustancias que se extraen de los confines de la Tierra. Recursos a los que nos hemos vuelto adictos, sin los cuales el mundo en el que vivimos no existiría. La mina Cordero Rojo, en la cuenca del río Powder, Wyoming, es una de las más grandes de América. Es un hoyo gigante en el suelo de casi 2 kilómetros de ancho. Aquí, algunas de las máquinas más grandes jamás construidas sacan miles de toneladas de tierra al día extrayendo carbón. Mucha gente se sorprende cuando se entera de que la mayor parte de la electricidad producida en el mundo viene del carbón. El carbón es la fuente principal de energía suministrada a nuestra red eléctrica. Este revelador lapso temporal desde el espacio nos muestra la extensión de la explotación de carbón en Wyoming durante los últimos 20 años. Partiendo de la nada, hemos excavado una zona del tamaño de Vancouver. Y este enorme complejo minero suministra menos de la mitad de electricidad de la que se necesita en Estados Unidos. Esta dependencia del carbón ha generado una red global de oferta y demanda. Indonesia es el mayor exportador de carbón del mundo. Vende 30 millones de toneladas anuales a Japón. El carbón australiano ha ayudado al boom industrial chino. Y gran parte de Europa, con la mayor economía del mundo, compra carbón a Rusia. En la producción de energía, el carbón es quien manda. Pero el carbón por sí solo no basta para cubrir la demanda. En todo el mundo usamos a diario la electricidad suficiente para proporcionar energía a un hogar medio estadounidense durante más de 5 millones de años. Para satisfacer esa demanda, hemos construido una enorme red de centrales eléctricas. Más de 2.300 centrales a carbón generan el 41% de nuestra electricidad.
439 centrales nucleares suministran otro 10%. El gas natural alimenta a casi 3.000 centrales que generan un quinto de la electricidad que consumimos. Pero estos recursos naturales son insignificantes en comparación con el impacto de esta materia. El petróleo. Titusville, Pensilvania, 27 de agosto de 1859. Hasta entonces el petróleo solo se extraía cuando éste se filtraba hasta la superficie. Pero Edwin Drake estaba convencido de que podía aprovechar el potencial del petróleo perforando el suelo. Y enseguida empezaron a surgir problemas. Lo que pasaba era que cuanto más profundo llegaban, encontraban agua. Y entonces se llenaba de agua y se colapsaba. Así que fue un desastre total. La gente empezó a llamarle el loco Drake, porque pensaban realmente que estaba chiflado. Nadie había logrado algo así antes. Pero Drake no se rinde y usa tuberías de hierro para reforzar los lados del pozo. Y acabó funcionando. Consiguió perforar hasta 20 metros y ¡tachán!, empezó a sacar petróleo de su pozo. La gente dejó de pensar que estaba loco. Antes de Drake, el petróleo solo se usaba a pequeña escala para la calefacción y la luz artificial. Su ingenio es otro poderoso ejemplo de cómo las pequeñas innovaciones pueden cambiar radicalmente la escala del esfuerzo humano. Mediante las perforaciones se empezó a extraer petróleo y explotarlo como nunca antes. El momento en el que Drake perforó con éxito su pozo y de él brotó petróleo fue un cambio drástico en la historia de la humanidad. Hoy recorremos el mundo buscando petróleo. Perforando en lugares remotos como Alaska o el sur de Australia. Y desde los páramos helados de Siberia hasta los desiertos de Arabia Saudí. En todo el mundo, más de 3.500 plataformas extraen casi 4 millones de barriles de esta materia negra cada hora. Esos son 67.000 barriles por minuto. En solo 150 años hemos extraído casi 1 billón de barriles de petróleo de la Tierra. Sin petróleo, estaríamos confinados. Él es el que mantiene en marcha nuestros aviones, coches y barcos en todo el mundo. Pero no solo nos mantiene en movimiento. Nuestro ingenio nos ha llevado a usarlo de maneras que ni Edwin Drake habría imaginado. Casi todo lo que usamos, cada producto que manejamos a diario, está relacionado de alguna forma con el petróleo. La influencia del petróleo es tan inmensa que hasta sustenta uno de los rasgos humanos más antiguos que nos unen. El comercio. El comercio es una compleja red que se extiende por el mundo. Pero sus orígenes son muy humildes. Fue forjado con algo tan simple como una caja de metal que transformaría nuestras vidas. Nuestro mundo depende de las extensas redes globales. Millones de kilómetros de carreteras y raíles.
Miles de aviones que sobrevuelan el planeta y barcos que navegan por los océanos. En ellos va todo lo que fabrica nuestra civilización. Nuestras rutas comerciales son una red indispensable que nos conecta a unos con otros. Todo lo que consumimos y usamos ahora viene de distintos lugares. No tiene nada que ver con lo que ocurría antes. Si el mundo está abastecido ahora mismo, es gracias al comercio internacional. Pero ¿cómo creció esta red vital? Las raíces del comercio en el mundo moderno se remontan a hace 1000 años, en el centro de China. Los chinos fueron pioneros en el comercio. Durante cientos de años, la dinastía Han diseñó una red de caminos de 10.000 kilómetros. Conocidos en su conjunto como la Ruta de la Seda. Extendidas por los continentes, estas rutas se consideran la primera red comercial intercontinental. Transportaban bienes que muchos no habían visto nunca antes. Antes de la llegada de la seda al Imperio Romano, solo tenían lino y lana rasposa y áspera. Para ellos, la seda fue una revelación. Se volvieron locos. Pero el comercio por tierra era a menudo arduo y peligroso. En mitad de la guerra de 1400 entre los imperios bizantino y otomano, las rutas de la seda quedaron intransitables. Pero el comercio entre Oriente y Occidente era demasiado lucrativo como para abandonarlo. Por eso se necesitaba una ruta alternativa hacia el lejano Oriente. Sur de España, 3 de agosto de 1942. Cristóbal Colón emprende el primero de sus 4 viajes revolucionarios. Colón navegó hacia el oeste por el Atlántico, pensando que llegaría al lejano Oriente. Pero en el camino se topó con esto. América. Este nuevo mundo inició la era dorada de los descubrimientos, porque abrió las compuertas hacia un vasto imperio comercial entre naciones de todo el mundo. Los barcos que navegaron por el globo en los siguientes 150 años trazaron rutas hacia nuevas tierras en el hemisferio norte y sur. Y aunque a veces se las representaba como heroicas misiones de exploración, en realidad los marineros se movían por sus deseos comerciales. Colón, Díaz, de Gama y Magallanes no buscaban oro ni almas a las que salvar. Buscaban nuez moscada, macis, clavo y canela. La era de los descubrimientos hizo que en Europa nos diéramos cuenta de que había otros lugares en el mundo de incalculable riqueza. Una libra de nuez moscada era el traje de Armani, los zapatos de Gucci y el BMW de la época. El efecto de estos viajes empieza a propagarse por las ciudades. Puertos como Londres, París y Roma empiezan a importar té, especias y azúcar. Llega el café a Ámsterdam y Nueva York. Estas primeras rutas comerciales llevaron una gran riqueza a los puertos que conectaban, estableciendo las bases de las redes comerciales de la actualidad. Pero el nacimiento del mercado de consumo actual tendría que esperar varios siglos.
Puerto Newark Elizabeth, Nueva Jersey, 26 de abril de 1956. Malcolm McLean está a punto de presentar un invento que revolucionará el comercio. Antes de McLean, cargar y descargar la mercancía era lento y caro. El grano se llevaba a la bodega y cientos de obreros colocaban los bienes en los espacios disponibles. Pero McLean tuvo la brillante idea de estandarizar el proceso usando contenedores de transporte. No es más que una caja, pero el contenedor ofrece una unidad de comercio. Algo uniforme en cuanto a tamaño en todas partes del mundo. Y se pueden adaptar las dimensiones de los barcos, las grúas y los camiones a algo del mismo tamaño. Este tamaño universal de contenedores disminuye drásticamente los costes de carga, de unos $6 a 16 centavos por tonelada. Y el enorme incremento de la eficiencia es lo que disminuye el coste de transporte de un contenedor y hace que el comercio internacional sea mucho más barato. Hoy contamos con una red de $4 billones, donde miles de barcos transportan más de 120 millones de contenedores al año. Desde el espacio, un conjunto de satélites de posicionamiento global rastrea el movimiento de esta enorme flota. Miles de vías de carga inundan los océanos. Una red global distribuye mercancías en más de 4.500 puertos de contenedores. Para apreciar cómo ha cambiado nuestras vidas este humilde contenedor, date una vuelta por el supermercado. Puedes comprar naranjas y plátanos de Estados Unidos y Ecuador. Pescado de China. Ternera de Argentina. Almendras de Marruecos. Esta diversidad de productos sería inimaginable sin el transporte. Las rutas comerciales nos han traído el mundo a la puerta de casa. Pero los bienes no son los únicos que se mueven constantemente. Nuestro ingenio ha dado lugar a inventos que mueven a 1.000 millones de personas al día y ha creado la red global más extensa del mundo. Nueva York, una de las ciudades más grandes del planeta. En la actualidad, aquí se hablan más de 800 lenguas diferentes. Formada por generaciones de inmigrantes, la Gran Manzana es la ciudad con más diversidad lingüística de la Tierra. En el mundo, más de 200 millones de personas al año buscan una nueva vida en el extranjero. Pero el número de personas que viajan a diario es mucho mayor. En todo momento, 1/5 de la humanidad está viajando. Navegando por una compleja red global de carreteras y raíles. Corredores marítimos
y rutas aéreas. El transporte nos ha abierto el mundo, permitiéndonos viajar a cualquier parte en cualquier momento. Pero hace 100 años no existía prácticamente ninguna infraestructura. Nuestros antepasados tardaron miles de años en salir de África. Y tras eso, pasaron miles de años hasta que una persona dio la vuelta al mundo. Y ahora lo hacemos cada día. ¿Cómo nos volvimos tan móviles? La respuesta radica en un invento. 1 de octubre de 1908, Detroit, Michigan. El industrial Henry Ford diseña una cadena de montaje para producir su coche en masa, el Ford T. Esta redujo los costes ofreciendo un coche asequible para el estadounidense medio. Durante los 15 años siguientes salieron 15 millones de aquella planta de producción, dando lugar a un cambio radical en el comportamiento humano. El coche es la tecnología que nos une y nos convierte en civilización moderna, porque este cumplió nuestro sueño desde hacía siglos: viajar de un punto a otro de manera individual. La producción en masa del coche nos llevó a una nueva red, las carreteras. La primera carretera de Estados Unidos recorría 1000 kilómetros, desde el río Potomac hasta el Ohio. 100 años después, Norteamérica ya tenía la red de carreteras más grande del mundo. 7 millones de kilómetros. En todo el mundo, más de 56 millones de kilómetros de carreteras conectan ciudades, países y hasta continentes. Hoy en día podemos conducir 17.000 kilómetros seguidos desde John O'Groats, en Escocia, hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Si estiramos todas las carreteras, podríamos rodear el Ecuador más de 1000 veces. Esto nos permite conducir más de 1000 millones de vehículos en todo el mundo. 1 por cada 7 personas. El coche representa la libertad, la capacidad de rehacer nuestras vidas, de encontrar un trabajo. Nuestras vidas siguen dependiendo de él. Ahora las regiones metropolitanas se extienden durante varios kilómetros y podemos vivir a una escala insospechada hace generaciones. Y esto supone la etapa final del transporte que nos lleva más allá de la ciudad a escala global. Curiosamente, el invento que dio lugar a la red más extensa de la humanidad es 5 años anterior al coche de Ford. Kitty Hawk, Carolina del Norte, Estados Unidos, 17 de diciembre de 1903. En esta desolada playa, los hermanos Wright prueban una máquina conocida como el Flyer. Aerotransportado solo 12 segundos, logra recorrer 40 metros. Este evento insignificante da pie a una revolución. La era del vuelo propulsado, que abre paso a otra red global generalmente subestimada. Desde aquel primer vuelo que no alcanzó ni 60 metros, el mundo se redujo. Ahora tenemos redes mundiales que nos permiten viajar de un lado a otro del planeta en un solo día. Usando datos de GPS y radar, podemos rastrear los aviones que sobrevuelan el mundo a diario. En todo momento hay 500.000 de personas volando. Cada año, casi 40 millones de vuelos transportan a 3.000 millones de personas a destinos remotos.
Para respaldar este movimiento hay una red de más de 40.000 aeropuertos. El aeropuerto internacional de Huntsville-Jackson, de Atlanta, es el más concurrido de la Tierra. De él, 95 millones de pasajeros despegan anualmente a 225 destinos diferentes. Hoy, la aviación es un reto fascinante de la movilidad humana. La invención del avión y los vuelos internacionales no solo han encogido el mundo, sino que han conectado a toda la humanidad, a todo el planeta, como una única ciudad interconectada. Ahora podemos recorrer el 90% del planeta en menos de 48 horas. Esto es la prueba de que estamos más conectados que nunca en la historia. Ha cambiado nuestra percepción del mundo. Ahora nos vemos como miembros de una única sociedad, de una única raza. Viajar en el mundo moderno nos une de una forma inimaginable hace siglos. Pero nuestro ingenio nos ha llevado a una red aún más nueva. Una red que nos permite hablar cara a cara con gente en la otra punta del mundo sin salir de casa. Hoy, miles de millones de personas llevan ordenadores en miniatura. Hace 50 años, las calculadoras con la misma potencia de procesamiento ocupaban todo un salón. Ahora los avances tecnológicos han conseguido reducirlos a la palma de una mano. Conectados en red, los smartphones han cambiado por completo el funcionamiento de la sociedad, con consecuencias increíbles. Con solo tocar una tecla podemos compartir nuestras vidas con cualquier persona del planeta. Cada día se envían 182.000 millones de emails y 500 millones de tweets. Instagram procesa 70 millones de fotos. Y más de 3.000 millones de publicaciones en Facebook reciben un me gusta. Podemos divulgar un pensamiento o una idea en un instante. Si se vuelve viral, una publicación puede llegar a miles de millones de personas. Pero hace solo 500 años, el 99% de nuestros antepasados ni siquiera tenían acceso a un solo libro. Maguncia, Alemania, 1450. Durante siglos, los libros y escrituras se imprimían con esto: letras de madera. Cada letra se tallaba cuidadosamente y cada página se imprimía de forma individual. Hasta que el orfebre, Johannes Gutenberg, tuvo una sencilla idea: fabricar letras de imprenta de plomo. Las letras metálicas se pueden moldear en vez de tallar, aumentando enormemente la velocidad de impresión. Antes de 1450 se tardaban unas 2 semanas en imprimir un libro y hasta un mes. Pero con el invento rápido y flexible de Gutenberg se podía imprimir un libro por hora. La imprenta de Gutenberg era 100 veces más económica. Y eso supuso un cambio drástico en el comportamiento humano. La disponibilidad de libros y panfletos baratos permitió a la gente aprender a leer y escribir. Leer y escribir dejó de ser cosa de ricos. Durante los 500 años siguientes, la imprenta se convirtió en el método de comunicación de masas. Se imprimieron miles de millones de libros y periódicos.
Los libros y periódicos fueron la forma más rápida de comunicación durante 200 años. Pero viajaban a la velocidad en que podían ser transportados. En el caso de Estados Unidos, tardaban una semana en llegar de la costa este a la oeste. Hasta que a principios de 1800 llegó un nuevo invento que aceleró la comunicación de manera exponencial. El telégrafo eléctrico. Con el invento de la electricidad, los mensajes ya no viajan al ritmo de un caballo, sino por cables casi a la velocidad de la luz. Lo que hizo el telégrafo fue reducir el tiempo de transmisión de días o semanas de una ciudad a otra a tan solo unos segundos. Pero el telégrafo superó su gran prueba cuando logró no solo conectar países, sino continentes. 29 de julio de 1858. En el Atlántico Medio, dos barcos se van acercando. Ambos llevan cable hecho con 7 alambres de cobre. Con mucho cuidado, los cables se empalman, creando el primer cable telegráfico transatlántico. Por primera vez, Europa y América se unieron mediante un cable eléctrico y pudimos aprovechar la electricidad para enviarnos mensajes. El 16 de agosto de 1858, la reina Victoria envía un mensaje telegráfico al presidente Buchanan. En total, el mensaje de 99 palabras de Su Majestad tardó en transmitirse 17 horas y 40 minutos. Algo irrisorio en la actualidad. Pensemos en lo que eso significa realmente. La gente podía comunicarse con el otro lado del vasto océano muchísimo más rápido que enviando una carta por barco. Unió 2 continentes. Fue un gran logro, algo espectacular. En la actualidad, 800.000 kilómetros de cable de fibra óptica submarinos conectan cada continente de la Tierra. Esta red de comunicaciones ha duplicado su tamaño solo en los últimos 5 años. El cable 3, sureste asiático, Oriente Medio, Europa Occidental, es una obra de ingeniería con una extensión de 40.000 kilómetros que une 33 países, desde Bélgica hasta Japón. A través de él enviamos el equivalente a 200.000 millones de palabras por segundo. Si tú y yo tuviéramos que pronunciar todas esas palabras, tendríamos que empezar a hablar en la época de Jesucristo y continuar día y noche sin dormir, sin parar, sin comer, y seguiríamos hablando todavía. Pero esta increíble red no se limita al suelo oceánico. Solo en Estados Unidos hay 56.000 kilómetros de cables de datos. El conjunto de estos cables ha creado la red de comunicaciones perfecta, que define cómo interactuamos y nos comunicamos. Internet. Con todas estas redes de datos e Internet, por primera vez en la historia humana, podemos comunicarnos con cualquiera en cualquier lugar del planeta cuando queramos. Los bailarines de hip hop de Shanghái aprenden e intercambian ideas con los bailarines de Harlem y Soweto. Ahora puedes estar en las rocosas o en las llanuras del Tíbet y tener acceso a 100 veces más información que la persona mejor informada de hace 20 años.
Internet es la cumbre de nuestra sociedad interconectada. Da forma a casi todos los aspectos de nuestras vidas. Podemos hacer todo esto de forma instantánea desde cualquier lugar del mundo. Internet refleja lo interconectados que estamos. Hemos recorrido un largo camino en los últimos 12.000 años. Dirigidos por revolucionarios inventos, hemos construido una red global de una impresionante complejidad. Capa a capa, esta red nos suministra alimento, energía, bienes, transporte y comunicación, revelando una sociedad realmente global de una complejidad abrumadora. Pero esta riqueza de datos significa mucho más. Podemos usarla para estudiar nuestro futuro, revelando el desafío sobrecogedor de alimentar y proporcionar energía a toda una población en rápida expansión, inspirando nuestro ingenio y los atrevidos inventos que asegurarán nuestro futuro en la Tierra. Cada año generamos más datos que en toda la historia que nos precede. Almacenados en millones de dispositivos, en todo el mundo acumulamos 2,5 trillones de bytes. Si los guardáramos en CDs, acumularíamos 7 u 8 montones de CDs de aquí a la Luna. Estamos en la era de los datos. Estos datos se han vuelto muy valiosos. Nos permiten hacernos una imagen detallada de nuestro mundo. Reflejan la interconexión de nuestra sociedad en la que dependemos totalmente unos de otros. Y lo que es aún más importante, pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad. Esta extraordinaria intensidad y riqueza de datos nos permite, por primera vez, hacernos una buena idea del futuro. Podemos averiguar cómo pueden evolucionar nuestras acciones presentes. Este es el reloj de la población mundial. Con cada clic se registra un nuevo individuo en el planeta. La cifra alcanza los 200.000 diarios. En la actualidad somos 7,3 mil millones de personas. ¿Cómo llegamos a esa cifra? ¿Y cuánto más creceremos? El crecimiento demográfico al principio fue lento. Se tardaron 11.500 años en alcanzar los 1.000 millones. Pero solo 130 años más en duplicar esa cifra. En los últimos 50 años la población se ha vuelto a duplicar. Nuestro éxito nos coloca en una dirección irreversible. En solo 15 años, nuestra población aumentará a 8.000 millones. Se predice que 20 años después llegaremos a los 9.000 millones. Un aumento de 2.000 millones de personas, no en miles de años, sino en menos de una generación. Ahora somos unos 7.000 millones de personas, pero este incremento masivo de al menos 2.000 millones en los próximos 35 años no tiene precedentes. La población mundial nunca ha crecido a tal escala. La innovación nos ha llevado a este crecimiento demográfico sin precedentes. La gran cuestión es,
¿Seremos víctimas de nuestro propio éxito? En un futuro cercano, nos enfrentaremos a grandes retos a la hora de mantener a la población humana sin arrasar el entorno natural en el que vivimos. Estos desafíos giran en torno a la comida. La comida es vida. Sin ella moriremos. No se puede decir más claro. Comer es vivir. El agua. Casi todo lo que hacemos requiere agua, tanto para cultivar las cosechas que nos alimentan como para mantener la industria en marcha. Necesitamos agua. Y una fuente de energía. ¿Cómo encenderemos las luces o arrancaremos nuestros vehículos si no? Comienza la cuenta atrás. Cada día que pasa, nuestra población en expansión necesita más comida, agua y energía. ¿Cómo podemos satisfacer la demanda sin arrasar la tierra? ¿O sin contribuir al cambio climático? Como científicos, sabemos que el clima cambia de forma natural. Pero ahora la contribución humana se suma al cambio natural e, igual que haría una lupa, amplifica el cambio de nuestros sistemas. Nuestros métodos no durarán para siempre, así que habrá que buscar soluciones alternativas. Si añadimos 2.000 millones más de personas en los próximos 35 años, la magnitud del problema resultará aún más obvia. Debemos encontrar una solución que asegure el futuro de nuestra vida en el planeta. Y toda la información que hemos recopilado puede ser útil. Podemos usar los datos para comprender el futuro y los patrones que moldearán nuestra evolución. Ya conocemos los problemas. ¿Encontraremos las soluciones? ¿Podrá el mismo ingenio humano que nos ha traído hasta aquí asegurar el futuro de las siguientes generaciones? No hay tiempo que perder. El ingenio humano nos ha llevado a un crecimiento demográfico como nunca habíamos vivido antes. La suma de otros 2.000 millones de personas alrededor de 2050 pondrá en peligro nuestras vidas. Uno de los mayores problemas será la comida. ¿Cómo alimentar a 9.000 millones de personas? Es una pregunta perturbadora. Es muy difícil. Alimentar a la humanidad es una tarea ingente. Se necesita mucho terreno para cultivos y ganado, millones de litros de agua y energía para cultivar, producir y transportar la comida. Y esto pasa factura al medio ambiente. Todo emite dióxido de carbono, sobre todo nuestra agricultura. El reto es encontrar la forma de producir suficiente alimento para todos sin dañar la tierra que nos da sustento. Imagínate que tuvieras un bonito jardín lleno de los alimentos que necesitas para alimentarte durante un año. Estupendo. Y ahora imagínate que cada año el jardín encoge 1 metro. Por una temporada puedes afrontarlo, pero se acaba convirtiendo en un problema. ¿Qué harías? Para alimentar a un estadounidense medio se necesita casi 1 hectárea. Pero en 2050 se prevé que esa hectárea tendrá que alimentar no a 1, sino a 4. En ese punto habremos usado casi toda la tierra cultivable del mundo. ¿Y si cultiváramos en vertical en lugar de horizontalmente?
Chicago, a orillas de los Grandes Lagos. El cultivo GreenSense no parece muy verde por dentro. Pero sustituir el sol por estos LED rosas permite cultivar de una forma muy diferente. Aquí se cultiva en vertical, recortando el terreno usado en un 90%. Y cosechando no una, sino 26 veces al año. La agricultura urbana no ahorra solo terreno, sino también agua. Estas cosechas usan solo el 10% del agua que necesitan los campos. Y eso resulta crítico, porque también nos enfrentamos a la escasez de agua en el futuro. Desde el espacio vemos que la Tierra es un mundo hecho de agua. Pero la mayoría no se puede usar. El 97% del agua de la Tierra es agua salada y solo el 2,5% es agua dulce. Y la cantidad que se puede aprovechar es aún menor. La mayor parte de esa agua dulce está en los glaciares y bajo tierra, a demasiada profundidad para extraerla, así que solo es aprovechable el 1% del agua de la Tierra, un recurso muy limitado. De ese 1% de agua dulce, 2/3 se utilizan para hacer la comida. Si ves lo que usamos para preparar la comida cada día, entenderás el porqué. Para cultivar un par de patatas se necesita una media de 25 litros de agua. La ensalada necesita unos 140 litros. Y estos 2 huevos, un total de 270 litros. ¿Y este filete? Más de 2000 litros. Y un vaso de leche. Otros 200. En total se necesitan 2600 litros de agua para preparar una comida. Y millones de personas comen cada hora. Gran parte de los alimentos que comemos crecen en campos con agricultura de regadío. Así que las verduras, la carne y el vaso de leche han necesitado enormes cantidades de agua. Por eso el agua se está convirtiendo en una de nuestras materias más preciadas. Contemplando el mundo desde su órbita, vemos las consecuencias de nuestra sed. Nunca olvidaré cuando quise sacar una foto del mar de Aral y necesité varias órbitas para encontrarlo, porque directamente ha dejado de ser un mar. Más de 30.000 kilómetros de canales y 45 presas han robado el agua al mar de Aral. No se veía nada de agua. Había restos de una orilla, quizá, pero no se veía más que un gris parduzco y polvoriento. Pero no solo está desapareciendo el agua. El río Amarillo en China se usa para la agricultura. Solo el 10% de su caudal llega al mar. El río Indo en Pakistán también desemboca solo el 10% de sus aguas. Y en América, menos del 10% de las aguas del Colorado llegan a México. Es necesario cultivar alimentos que conserven la tierra y el agua. Los cultivos como GreenSense pueden ayudar mucho.
Y hay otras innovaciones que también ofrecen soluciones prometedoras. Harpenden, norte de Londres. En la estación experimental de Rothamsted, estas plantas de trigo no tienen parangón. Los científicos las han diseñado para que den más trigo que nunca. La principal forma de aumentar la cantidad de alimento es aumentar la cosecha, es decir, aumentar la cantidad de alimento producida en el mismo terreno. Usamos tecnologías como la ingeniería genética para hacer nuestras cosechas lo más productivas posible. Estas plantas están mejor cultivadas. Alterando su configuración genética, producirán mucho más trigo. Se aumenta la cosecha sin usar más terreno, ni regadíos, fertilizantes o pesticidas. En Inglaterra hoy se cosechan casi 16 toneladas de trigo por hectárea. Estas plantas están diseñadas para aumentar esa cantidad a 40 toneladas. La biotecnología también puede hacer que las plantas sean más resistentes a las plagas, sequías e inundaciones, lo que nos abre nuevas posibilidades sobre dónde cultivar. Se intenta avanzar siempre y cultivar, por ejemplo, trigo resistente a la sequía, para que éste pueda plantarse en el África subsahariana, y arroz resistente a inundaciones para poderlo cultivar en Asia. Pronto podríamos ver arroz resistente a la sequía y a las inundaciones en India y Pakistán. Maíz resistente a la sequía en el oeste de Kansas y en plantaciones en zonas secas de Uganda. Y trigo cultivado en zonas semiáridas de África, Australia y Sudamérica. Los nuevos métodos agrícolas son la clave para alimentar al mundo en el futuro y podrían servir para frenar el cambio climático. Casualmente, la agricultura produce un cuarto de los gases de efecto invernadero de origen humano que van a la atmósfera. No existe una fórmula milagrosa para asegurar nuestra alimentación en el futuro. Habría que cambiar lo que cultivamos, cómo y dónde lo cultivamos. Pero, ¿tendremos la energía suficiente para cocinar en el futuro? Casi todo lo que hacemos hoy en día requiere energía. Fabricar, movernos, comer, divertirnos. La población se precipita hacia los 9.000 millones, por lo que necesitaremos aún más energía. ¿Pero tendremos suficiente? Hace 300 años, la revolución industrial provocó una migración de masas. Desde entonces, cada vez más personas se han agolpado en las ciudades. En la actualidad hay unos 3.5 millones de personas viviendo en las ciudades. Y se prevé que para 2050 haya 7.000 millones, el doble. Se trata de una transición humana a una escala nunca vista antes. Lo alucinante es que construiremos más ciudades en los próximos 40 años de las que hemos construido en toda la historia. Se cree que este crecimiento urbano masivo tendrá un gran impacto en nuestras vidas. En 2050, para llegar de una ciudad a otra, habrá más gente en tránsito.
Este se disparará hasta un 600%. Los pasajeros aéreos pasarán de 3.000 millones al día a 16.000 millones. Eso se traduce en 44 millones de personas volando al día. Y el número de coches en las carreteras alcanzará los 2.000 millones. En China hay 250 millones de vehículos y se añaden 20 millones al año cuando la clase media descubre la libertad que supone tener un coche. En Pekín las carreteras ya están abarrotadas con 2 millones de coches. Una cifra que aumenta en 1.500 cada día. Nuestras necesidades energéticas también se disparan, duplicándose en 2050. Necesitaremos un 110% más de petróleo. Esto supone un gasto de 265.000 litros por segundo. Y en todo el mundo se construirán más de 1.000 nuevas centrales a carbón para satisfacer la demanda de electricidad. Mirando hacia el futuro, las mayores demandas de energía vendrán de lugares como China e India. La gente en estos lugares conducirá más coches, volará más y usará más aparatos que consumen electricidad. ¿Tenemos los recursos suficientes para satisfacer esta desorbitada demanda? Con las tasas de consumo actuales, se cree que el petróleo durará unos 50 años. El carbón quizá nos mantenga otro siglo. De momento parece que será suficiente. Pero usar lo que queda de estos recursos traerá problemas. Queda un montón de carbón en la Tierra, pero si lo quemamos todo para generar la energía necesaria, tendremos un gran problema con el cambio climático. Y esa no es una solución. El uso de combustibles fósiles podría añadir otros 300.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera para 2050, aumentando enormemente los efectos del cambio climático. Sufriremos más tormentas y subidas del nivel del mar y de manera más frecuente. En el sudeste asiático, por ejemplo, durante los próximos 35 años, la población en las ciudades costeras se disparará, poniendo a mucha más gente en peligro de grandes tormentas y subidas del nivel del mar. En todo el mundo, las inundaciones costeras amenazan con invadir a 1.000 millones de personas por el año 2050. Tenemos que encontrar soluciones para el delicado problema de la energía. Los seres humanos tienen gran capacidad para innovar. Somos muy buenos fabricando herramientas, creamos cosas. Y ya estamos empezando a crear tecnologías y máquinas que nos ofrecen una alternativa a la hora de crear y acumular energía. La central eléctrica de Aibampa, en el desierto californiano, es la planta solar más grande del mundo. Más de 300.000 espejos, controlados por ordenador, enfocan al sol en lo alto de esta enorme torre. Convierten el agua en vapor sobrecalentado poniendo en funcionamiento turbinas para generar electricidad. Hace no mucho tiempo, unas cuantas décadas,
la energía solar se veía más bien como un sueño utópico, como una fantasía. Pero estas plantas hacen realidad esa fantasía. Haibampa produce suficiente electricidad para mantener 140.000 hogares. Se ha comprobado que estas enormes centrales demuestran que esta tecnología sirve para algo. Funciona de verdad. Se pueden producir grandes cantidades de electricidad a partir de la energía solar. Haibampa es solo un ejemplo de la energía que puede producir el Sol. Pero nuestra estrella más cercana nos ofrece otras fuentes de energía. Su calor mueve el viento del mundo. La energía eólica es probablemente la energía renovable más próspera. Funciona en todo el mundo. Ya hay muchos países que se alimentan en gran parte de su energía eólica. Cada año, el Sol genera energía suficiente para satisfacer 20.000 veces nuestras necesidades globales. ¿Tendremos un futuro más próspero recurriendo al Sol para alimentar nuestro planeta? Con el crecimiento demográfico, nuestra sed de energía se acelerará. Pero para frenar el cambio climático, debemos dejar de depender de los combustibles fósiles. El santo grial del futuro inmediato es pasarse a la energía solar. En los últimos 5 años, la energía solar que usamos ha aumentado casi un 100%. China ahora produce casi 400 gigavatios de energía renovable en cada momento, más del doble del consumo de energía total de África. En Canadá, la energía eólica ha aumentado en un 2000% en 10 años, alimentando 1,5 millones de hogares y negocios. Con una leve emisión de gases invernadero. Mucho antes de empezar a extraer carbón y petróleo, dependíamos esencialmente de la energía solar. Mirando al futuro, volveremos a depender del Sol para generar la mayor parte de nuestra energía. Hay mucho carbón y petróleo en la Tierra, pero el Sol brillará durante miles de millones de años. El viento siempre soplará, el agua siempre fluirá. Pasarnos a la energía solar es una forma de desengancharnos de los combustibles fósiles. Si lo hacemos, podremos asegurarnos nuestras necesidades energéticas en el futuro. ¿Tendremos un futuro esperanzador? En los últimos 12.000 años, nuestra sociedad ha sufrido una increíble transformación. De nómadas desperdigados a la construcción del mundo moderno. Donde la innovación nos ha llevado a construir una red interconectada que ahora nos llega a todos. Esta increíble conexión supone una gran independencia y también implica que tenemos que cuidar más de los sistemas y de los demás, porque lo que hacemos como individuos afecta más al resto. Ahora tenemos la capacidad de ver lo conectados que estamos. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria genera grandes cantidades de información. Si la recopilamos,
podemos vernos como nunca antes, a escala global. Cómo nos movemos, comemos, comerciamos. Y para entender cualquier aspecto del mundo moderno, solo tenemos que hacer un clic. Este es el planeta tan complejo que hemos creado. Por primera vez en la historia, todos estos datos nos permiten vernos en nuestra plenitud. Pero el éxito del mundo moderno pende de un hilo. Nuestro ingenio tiene un precio. Hemos creado un mundo que debe mantener a 7.000 millones de personas. Y en una sola generación, esa cifra aumentará en otros 2.000 millones, precipitándonos hacia un incierto futuro. Como especie, nos enfrentamos a grandes retos en los próximos años. Pero nuestra civilización ya ha superado otras adversidades. Si echamos un vistazo a nuestra historia, siempre acabamos saliendo adelante y superando desafíos. En el futuro, deberemos recurrir al mismo ingenio que nos ha traído hasta aquí. Durante siglos, hemos logrado superar retos globales a través de la tecnología y de nuestro intelecto. Nos sorprendemos hasta a nosotros mismos de lo ingeniosos que podemos llegar a ser. Estando conectados, podemos unir nuestras fuerzas y enfrentarnos juntos al futuro, no como naciones individuales, sino como una única sociedad global. Tenemos más conocimientos que nunca, un gran ingenio, capacidad para compartir esos conocimientos, para divulgarlos y para crear a partir de ellos. Tenemos muchos datos, mucha información. Sería una tragedia si no la usáramos de forma eficaz. Tenemos que aprender a usarla. Para moldear el futuro, debemos aprender de la riqueza de estos datos. ¿Que si quiero vivir en el futuro? ¿Qué futuro? Porque no creo en el futuro, no creo que haya solo uno. Quiero hacer ese futuro, creo que lo hacemos todos juntos. Y quiero vivir en un futuro aún más conectado que ahora. Quiero pertenecer a una sociedad global que nos una a todos para poder aprovechar todo nuestro potencial. Creo que el futuro es posible.